El tema para el día de hoy tiene como título el día de reposo. El día de reposo. Creo que ya hay con ese título, ya creo que vienen bastantes preguntas. Con el solo título, creo que ya vienen por lo menos algunas preguntas, creo que vienen detrás de ese título. Preguntas que me gustaría empezar haciéndolas a los hermanos que ya se encuentran conectados. Quiero hacerles esa pregunta. ¿Qué conocen? ¿Qué saben? ¿Qué entienden? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han escudriñado en la palabra de Dios acerca del día de reposo? Me gustaría saber si los hermanos me quieren colaborar participando en esta enseñanza, con lo que ustedes tengan de conocimientos, con lo que ustedes piensen que es. Ahora, es importante entender que una cosa es lo que uno piense, que vamos a hablarlo, cada uno lo puede hablar, pero otra cosa mucho más importante es qué dice la palabra de Dios. Son dos cosas que quiero que queden muy claras y que las tengamos siempre presentes. Si hay que cambiar alguna opinión en cuanto a lo que cada uno pensamos, pues debemos estar presto a cambiar de opinión en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios así me lo hace ver, así me lo hace entender, pues yo tendré que cambiar de opinión, de entendimiento, de pensamiento acerca de lo que yo creía que era la verdad. Quiero hacer claridad en una cuestión muy importante. Cuando he venido dando algunas enseñanzas, como me ha pasado anteriormente, se puede pensar, como también ya pasó anteriormente, cuando di, por ejemplo, la enseñanza acerca de quién es el Señor Jesucristo, algunas personas que estaban en aquella época dijeron que yo era un pentecostal, por la enseñanza que yo estaba dando. Algunos han pensado, quizá, algunos que tienen algún entendimiento teológico, de acuerdo a las enseñanzas que hemos dado, que somos de cierta corriente ideológica o de cierta corriente religiosa. Yo les quiero hacer claridad y que esto quede en verdad 100% de que no tengo ninguna corriente ideológica religiosa, de que no pertenezco ocultamente a ningún grupo religioso, no soy ni pentecostal, lo digo aquí claramente para que todos lo entendamos, no soy testigo de Jehová, no soy adventista del séptimo día, no soy católico, no soy mormón, no soy, ¿ya dije católico? ¿Sí? No tengo ninguna denominación o no pertenezco a ninguna denominación de este tipo. No pertenezco y todo lo contrario, estoy, valga la redundancia, en contra de cualquier tipo de religión. No soy judío o judaizante, como algunos quieren de pronto pensarán. No soy judaizante. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿De qué más lo podrían tachar o podrían tacharnos a nosotros cuando damos una enseñanza? Bueno, quizá habrá otro tipo de calificativos. Quiero hacerles claridad, no pertenezco a ninguno de esos. Mi única motivación es enseñar lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, que hayan algunas agrupaciones religiosas o algunas denominaciones que conozcan o que hablen de ciertos temas que este servidor ha predicado, bueno,
no porque alguien, las diversas agrupaciones religiosas pueden traer también mensajes que están en la palabra de Dios. Y un mensaje que traiga una agrupación religiosa, pues, bueno, no indica que nosotros pertenezcamos a esa agrupación religiosa si estamos de acuerdo en ese mensaje, teniendo en cuenta de que dicho mensaje sea un mensaje que esté totalmente claro en la palabra de Dios. Si hay alguna enseñanza y yo la miro en la palabra de Dios, usted la mira en la palabra de Dios y es una enseñanza 100% bíblica, pues yo no tengo ningún problema en aceptar que eso es palabra de Dios. En lo que sí tengo problema es en aceptar que pertenezco a dicha denominación. Dicho lo cual, creo que ya empiezo teniendo claridad en cuanto a mi posición. Espero que para cada uno de ustedes también haya claridad en esto. Lo tengo muy claro y espero que ustedes también. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque al hablar de este mensaje del día de reposo, quizá algunos puedan llegar a pensar de que es un mensaje traído tal vez de alguna o que haya sido guiado por cierta agrupación religiosa. Y vuelvo y les hago claridad, no lo es. Es un mensaje como muchos otros en los cuales o en el cual o sobre el cual el Señor me ha inquietado de una manera muy fuerte, me ha llevado en la palabra de Dios a escudriñar la Escritura para mirar de qué se trata esta enseñanza, como muchas otras. Así que lo que el Señor me ha regalado, este mensaje que el Señor me ha regalado, yo se los quiero transmitir. Algunos quizás de pronto no estén de acuerdo, y si alguno no está de acuerdo, pues no voy a entrar a confrontar con ninguno que no esté de acuerdo, pero sí me gustaría escuchar sus puntos de vista, sí me gustaría escuchar con mucho respeto sus argumentos, especialmente, y hay que tratar de ubicarnos en esta parte, especialmente los argumentos bíblicos. Los argumentos bíblicos. O sea, si alguien no está de acuerdo en algo que yo vaya a decir, está totalmente en libertad de decirme no estoy de acuerdo, no me parece, pero detrás de ese no estoy de acuerdo, no me parece, me gustaría, te repito, escuchar un argumento bíblico muy bien soportado para que este servidor también sea instruido por parte de ustedes. No conozco la verdad absoluta de la palabra de Dios. Tengo muchas cosas y reconozco delante del Señor Jesucristo que tengo mucho que aprender, pero mucho es mucho. Y entiendo y le doy gracias al Señor porque sé que cada uno de ustedes ha sido y es parte de ese aprendizaje mío. Así que si usted tiene algo para compartirme, para compartir dentro de la comunidad, dentro de este grupo, por favor no se abstenga, por favor participe, por favor tráiganos su entendimiento y miramos en la palabra de Dios si ese entendimiento tiene un soporte 100% bíblico. Bueno, así que yo les voy a pedir que compartan conmigo y compartan con los demás hermanos cualquier inquietud que tengan alrededor del tema. El tema se llama el día de reposo. Les voy a pedir que compartan, les digo, sus opiniones al respecto. Los escucho, los hermanos. ¿Qué me quieren compartir? ¿Qué piensan? ¿Qué es el día de reposo? ¿Cuál es el día de reposo? De acuerdo a la palabra de Dios. ¿Estamos en el verdadero día de reposo? ¿Qué
¿qué han escuchado acerca del día de reposo? A ver si hay algún valiente o alguna valiente que nos quiera compartir algo. ¿Algún hermano que nos quiera compartir? Pastor, buenas tardes y buenos días Mi hermana a todos. Victoria, Dios la bendiga. Pues en lo que humildemente yo he podido entender, el día de reposo nuestro Señor Jesús de Nazaret lo comenzó a dar cuando también le habló a Moisés, ¿no? Cuando empezó, pero es como el verdadero día de reposo, en mi entendimiento, ¿no? Sería realmente cuando ya nos encontremos, o sea, cuando ya se haga todo, ¿no? Porque muchas veces yo por lo menos pensaba que el domingo era el día como de reposo, o sea, como el día que uno, ¿no? Que uno descansa, que uno, ¿no? Pero hay en partes de las Sagradas Escrituras que también dice que es como de cuando él empezó a hacer eso desde Moisés, desde que él, o sea, a veces le decían a uno, no, es que Dios hizo el universo y el séptimo día descansó. Hay en unas partes que le dicen a uno, entonces el domingo es el día de reposo, el día que se descansa. En Israel, el día de reposo es el sábado, ¿no? Que ellos lo toman como un día de reposo, ¿sí? O sea, las personas ven eso, pero en mi entendimiento, por eso le digo, ¿no? O sea, en lo que yo entiendo, ese día de reposo lo tendríamos realmente cuando pues nos encontremos con nuestro Señor, ¿no? O sea, es hacer las cosas bien hasta que llegue Él, ¿sí? Y reúna a su pueblo y ya se haga ese día, ese reposo realmente. Porque, o sea, a veces no entendemos y no es el día de reposo, no quiere decir, entonces hay unas personas que dicen el día de reposo, entonces se está quieto, no se hace nada, se ora, ¿no? Hay gente que hace la oración. Entonces todo el mundo en este mundo, obviamente sus hijos somos diferentes, lo ven ese día de reposo como diferente, pero para mí, en la palabra es hacer las cosas bien hasta que, o sea, ser agradable a Él hasta el día que Él venga y nos dé realmente el día de reposo que va a ser con Él. Es lo que yo entiendo, pastor. O sea, ¿no? En mi entendimiento, ¿no? Mi hermana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su aporte. Muy valioso su aporte. Muy importante lo que su merced dijo. Dijo 4 cositas súper importantes a tener en cuenta en este estudio, mi hermana. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Quiero escuchar a los hermanos, a ver quién más me quiere aportar algo más. Mi hermana Victoria dice algo que la mayoría de las personas siempre han creído o siempre habíamos creído. Dice mi hermana como que pensaba que el día de reposo era el domingo. El domingo. Además, mi hermana dice que el domingo es el séptimo día, según el entendimiento que ella tiene o que le han transmitido. Habla sobre que en Israel es el sábado. Habla, mi hermana, de una parte espiritual. Habla de una parte espiritual. Muy importante todo eso. A ver quién más quiere opinar al respecto. ¿Será el día de reposo el domingo? A ver quién piensa. ¿Será el séptimo día de la semana el domingo? A ver quién quiere opinar. A ver quién. ¿Algún hermano o alguna hermana que nos quiera regalar su opinión? No les dé miedo, no les dé temor. No pasa nada. Es una opinión. Por favor, les pido que pues den su opinión. ¿Qué piensan? Expresen. Pastor, Manuel dice, no que le da pena hablar, pero Manuel dice que para él el día domingo es el día primero. El hermano Manuel dice que, perdón, el día domingo es el día. El día primero. Domingo es el día primero. O sea, sí, como el primero de la semana, dice él. Así es. Mi hermano Manuel, muchísimas gracias. Usted ha dicho una gran verdad, mi hermano.
Te ha dicho una gran verdad. Está 100% en lo correcto. 100%, mi hermano. Amén. En gloria al Señor Jesús. ¿Alguien más? A ver, ¿quién quiere aportar algo más? ¿Quién quiere opinar al respecto del día de reposo? ¿Cuál será el día de reposo? ¿Es válido el día de reposo? ¿Es válido a nuestros días el día de reposo? Habló Buenas noches, mis hermanos, que el Señor Jesús los bendiga. mi hermana Sandra. ¿Cómo está, señora? Bendiga. Amén. Bendiciones para todos. Que el Señor Jesucristo bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Pues mira, indiscutiblemente, pues hay un día de reposo, pero ese día es en el que reposamos en la palabra del Señor. O sea, indiscutiblemente pienso que para mí no hay ningún... No le escuchamos. Le escuchamos entrecortado, mi hermano. Tenemos un día porque es donde nos podemos congregar y donde podemos estar todos unánimes, escuchar la palabra del Señor, ese es mi concepto, lo que un momento me ubico bien en algún otro sitio. Mi hermana, sí, desafortunadamente no le pudimos escuchar la idea completa, mi hermano. Desafortunadamente no le pudimos tomar la idea completa, así que si nos puede regalar nuevamente su opinión, pues le agradeceríamos. Mientras tanto, algún otro hermano, a ver qué otro hermano nos quiere aportar. Por lo que acabo de entenderle un poquito a la hermana Sandra, mi hermana habla de un reposar, bueno, no, quiero que vuelva y lo diga ella para no decir lo que no es. ¿Alguien más que quiera opinar al respecto? ¿Alguien más que nos quiera decir sobre el día de reposo? ¿Existe? ¿No existe? ¿Fue cancelado? ¿Fue... ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con el día de reposo? ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? ¿Hay un día? ¿No hay un día? ¿Qué pasa con eso? Yo creo que durante muchos años hemos escuchado acerca de esto. Tal vez es uno de los temas a los que le hemos sacado un poco al cuerpo, le hemos dado la vueltita así por el lado y dejamos allí como que dejémoslo así. No es tan de valor, quizá para algunos, no digo que sea para todo lo mismo. Pero realmente es muy importante entender esto. Por alguna razón, es que está en la palabra de Dios. Si no estuviera en la palabra de Dios, pues no estamos hablando de un tema que esté por fuera de la palabra de Dios. Y además de todo, estamos hablando de un tema que tiene mucho asidero bíblico. Muchísimo. Hay mucha palabra de Dios. Escudriñando este mensaje, me encontré con decenas, creo, de pasajes bíblicos relacionados al día de reposo. No estoy hablando de 2 o 3 pasajes que hablen sobre el día de reposo. Estoy hablando de muchísimos pasajes que hablan al respecto. Los escucho, hermanos. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Quién me quiere, nos quiere bendecir? Pastor, buenas noches, Milena. Lenita, ¿cómo están? Señor la bendiga. Bien, pastor, amén. Creo que de pronto es lo que pienso, ¿no? La palabra de Dios dice en el libro de Marcos 2:27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En la palabra de Dios, así como su merced lo ha dicho, en los mandamientos, desde los mandamientos hasta más adelante, hasta los evangelios, habla de que la gente tenía un día de reposo, que no es, creo yo que el término está mal utilizado. Creo que es un día consagrado al Señor en lugar de un día de reposo, porque el día de reposo habla la palabra de Dios, que es cuando vamos a reposar en su presencia. El Señor en uno de los salmos dice que por el furor de su ira, se me olvidó, que por el furor de su hija no nos dejará entrar en su reposo, algo así. Entonces,
creo que lo hemos de pronto malinterpretado, no, mal llamado, que sea un día de reposo, uno de los días de la semana. Es un día consagrado al Señor. No creo que sea un día específico. Sí, la palabra de Dios dice, Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Eso en Hebreos. Sí, eso es Hebreos y estaba en uno de los salmos también, creo que lo había leído. Después les digo en dónde, creo que es el Salmo 95, creo. Y entonces eso es lo que yo creo del día de reposo. Creo que le hemos cambiado el nombre y es un día que debemos consagrar al Señor. Y donde dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. Lo que pienso yo es que el Señor nos dejó que por lo menos le dedicáramos un día de nuestra semana, no para tener ocio, sino para dedicárselo totalmente y exclusivamente a Él. Eso es lo que creo. Gracias, Milenita. Señor Jesús la bendiga. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias. Interesante lo que dice mi hermana también. Muy interesante. Muy interesante. Y por supuesto que vamos a hablar un poquito, también vamos a tocar el pasaje sobre que el Señor es el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Mi hermana dice que hay un día consagrado al Señor que no se debería de llamar día de reposo, y estoy de acuerdo un poco y en desacuerdo otro poco también hay al respecto. Estoy de acuerdo porque en la parte en que, pues, día de reposo es una traducción, ¿no? Es una traducción, amén, como me dice aquí mi esposa, la palabra que está originalmente allí, que se tradujo como día de reposo, en el hebreo es Shabbat, y en el griego, ¿cuál es en el griego? A ver si alguien sabe, ¿alguien se sabe cuál es la palabra que se usa en el griego para día de reposo? Entonces, la palabra que se ha traducido como día de reposo. A ver, y ya vamos a hablar un poquito. Gracias, mi hermana, me hace caer en cuenta de algo muy importante acerca de la etimología de la palabra. Cuando digo etimología, estoy hablando del significado original de la palabra, ¿no? ¿Qué significaba esa palabra? Les decía que en el hebreo, pues es el Shabbat, y en el griego, a ver quién tiene por ahí idea, a ver si alguno me colabora. ¿Cómo se dice en el griego? Es la misma palabra, es la misma transliteración de un idioma a otro. Se dice de diferente manera de acuerdo al idioma, pero el significado es el mismo. Y es muy importante entender esta parte, porque cuando miremos los pasajes relacionados al día de reposo, que están en el griego, en lo que conocemos nosotros como el Nuevo Testamento, esta palabrita es importantísimo que la tengamos en cuenta para saber en los diferentes pasajes de qué está realmente hablando. Mi hermana Milenita dice que pues ella piensa que está mal llamado de esa manera, que tampoco cree que sea un día de reposo, que quizá le hemos cambiado el nombre. Bueno, eso es más o menos lo que le entendí a mi hermana Milena acerca de su opinión al respecto. Y ¿alguien más? A ver, ¿quién más? Necesito sí, que... Pastor Luis Eduardo Tafur. Pastor, cuéntenos. El Señor Jesucristo me lo bendiga. Amén. Muy interesante esta palabra, muy interesante este estudio, porque en particular en el caso mío también había muchas dudas, hay muchas dudas sobre esto, y sobre todo que en pasajes que se encuentra uno como Ezequiel 20:20, y dice, y santificad mis días de reposo. Ella está hablando que no es uno, son varios, y que sean una señal entre yo y vosotros,
para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces aquí ya hay otra situación. Habla de los días de reposo, no el día de reposo. Entonces sería muy interesante en todo este estudio poder, por ejemplo, en el caso para mí, aclarar esto para también tenerlo yo bien claro como predicador. Que Dios me lo bendiga. Amén, pastor. Muchísimas gracias. Muy buena su intervención, su inquietud, muy interesante. Efectivamente, el día de reposo no se limita solamente a un día de la semana. También en la palabra de Dios hay otros días que son llamados el día de reposo o son llamados también Shabbat o Sabatón. A ver si alguien se acordaba. En el griego es Sabatón, en el hebreo es Shabbat. Entonces, efectivamente, la palabra de Dios nos muestra que existe más de un día al que se le llama día de reposo. Por ejemplo, el día de la Pascua, el día 14 del mes primero, es un Shabbat, es un día de reposo, es un día de descanso, un día de reposo, un día consagrado al Señor. El primer día, el día de la Pascua, que es el día 14 del mes primero. Los siguientes días, que son los días de los panes sin levadura, por ejemplo, son días que también se conocen como días de reposo. Las festividades como algunas lunas nuevas también son conocidas como días de reposo. Entonces, efectivamente, sí hay más de un día al que la palabra de Dios lo llama Sabbat o día de reposo. Y vamos a tocar eso que el pastor dice también, para que miremos los ejemplos en la palabra de Dios de cuáles días el Señor llama también día de reposo y no solamente un día de la semana. Gracias, pastor. Señor Jesús lo bendiga. Pastor Luis Eduardo, buenos días. Además de lo que acabo de decir, disculpe un momentito, mi hermana, además de lo que acabó de decir el pastor Luis Eduardo acerca de que él leía un pasaje que está en Ezequiel, que es una señal, y yo sé que es algo que al pastor Luis Eduardo lo inquietó cuando leyó esa parte, de cómo ese día o cómo esos días vienen a ser una señal entre Dios y los hombres. Muchas gracias, pastor. Señor lo bendiga. Amén, pastor. A usted también. Escuchaba que alguna hermana por ahí nos quería opinar. María Piedad, mi hermana María Piedad. Señor pastor, muy buenos días, el Señor Jesús les bendiga. Gracias, mi hermana. Amén. Bueno, pastor, pues si nos vamos al significado que está en los diccionarios, dice que reposo es descanso, es sosiego, es quietud, es tranquilidad, serenidad, paz, calma. Entonces, si lo llevamos a la palabra, pues la palabra nos hace muchos referentes y nos exhorta mucho cuando nosotros venimos a Jesús, pues Él es el que nos trae todas estas situaciones, calma, descanso, y la palabra pues está en casi toda su palabra. Él nos está hablando que Él es nuestra paz, que vengamos a Él cuando estemos cansados, cuando estemos cargados, que Él nos dará descanso, que confiemos plenamente en que Él tiene el control. Entonces, para mí, y de acuerdo a lo que dice la palabra, pues el reposo y ese día es todos los días, porque si estamos en Jesús, pues Él va a traer todas estas cosas a nosotros. Entonces, creo yo ya desde mi punto de vista que no es un día especial. Mi hermana, muchísimas gracias. Gracias por su valentía y por su aporte tan valioso. Es muy valioso porque su merced nos trae una definición o nos trae un significado o nos trae un entendimiento de a lo que se le ha llamado también el día de reposo, que aunque no es 100%, me explico mejor. Algunos han entendido que el reposo en el Señor Jesucristo está relacionado con el día de reposo, y es sí y no. Y entonces, cuando
se quiere entender esto del día de reposo, la tendencia usualmente o hacia donde buscamos normalmente, porque así nos enseñaron, que nos llevan a buscar el significado, nos llevan a la parte espiritual. Y entonces se nos mueve al entendimiento de que el día de reposo es el reposo en el Señor. Y son dos cosas que son diferentes. Son parecidas, pero en esencia son diferentes. La una y la otra son diferentes. Entonces, pero efectivamente hay muchos que pensábamos que era lo uno exactamente el significado de lo otro, que el día de reposo es estar en el reposo del Señor. Y son dos cosas bíblicas, mas no son dos cosas que son 100% iguales. Eso es lo que quiero decir. Pero muchísimas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Ya miraremos también un poquito sobre eso. Y las personas basan mucho ese entendimiento que mi hermana tiene usando, por ejemplo, el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, donde se habla un poco acerca de que el reposo, nuestro reposo, pues es el Señor y que no ha entrado en su reposo, y usamos este pasaje para entender que quizá esta parte viene a ser el verdadero entendimiento del día de reposo. O quizá esta parte viene a ser el reemplazo del día de reposo. Creo que me expliqué, traté de explicarme lo mejor que pude con respecto a eso. Ya miraremos un poquito más al respecto con los pasajes bíblicos. Muchas gracias, mi hermana María Piedad. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? A ver, ¿quién más nos quiere aportar? Los aportes han sido excelentes, muy buenos. Nos han empezado a abrir el entendimiento. Con esto vemos que la mayoría de nosotros estamos bajo una enseñanza, bajo una enseñanza que se nos ha dado en las diferentes comunidades en donde hemos estado. Ese es como el estándar de la enseñanza con respecto al día de reposo, que yo también había recibido o he recibido en las denominaciones donde hemos estado, o de aquellos que pertenecen a ciertas denominaciones. Ese es más o menos el estándar de la enseñanza, de qué significa el día de reposo. A ver, yo por ahí. Mi hermana, Señor la bendiga. Le quería dar otro aporte de lo que su merced estaba hablando ahorita, de la creencia que han tenido muchas iglesias, y es que cuando uno lee la palabra en la antigüedad se da cuenta que la ordenanza que ellos tomaron o que ellos entendieron es no hacer nada durante el día de reposo, ni siquiera hacer el bien durante el día de reposo. Entonces, si nosotros leemos, por ejemplo, ahí mismo en el libro de Marcos, en el capítulo 3, que habla cuando sanaron al hombre de la mano seca, entonces que lo sanaron el día de reposo. Entonces dice, es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces, decir que nosotros no podemos hacer el bien en un día consagrado al Señor sería contradictorio, de acuerdo a lo que nosotros entendemos de la palabra de Dios, ¿no? Estamos llamados a hacer el bien en todo tiempo. Amén. Entonces, y más en un día que consagremos al Señor, en una vida consagrada al Señor, creo que no podíamos negarnos a hacer el bien sin importar en qué día estemos. Amén, mi hermana. El Señor Jesús la bendiga. Muchísimas gracias. Así es, una de las temas, digámoslo de esa manera, que confrontó el Señor Jesucristo con los fariseos de aquella época fue precisamente lo que él hacía o lo que ellos le recriminaban que él hacía en los días de reposo, en el día de reposo, lo que le recriminaban a él y a sus discípulos que hacían el día de reposo. Y cómo los fariseos en diferentes ocasiones le dijeron que él violaba el día de reposo, que él iba en contra de las normas, valga la aclaración, que ellos habían establecido y que no estaban en la palabra de Dios, normas que ellos decían que violaba el Señor Jesucristo, que no estaban en la palabra,
porque se habían convertido en ley para ellos. Recuerden o recordemos que la palabra de Dios nos muestra que existía más de una ley en aquel tiempo para el pueblo que se encontraba allí. Existía más de una ley. Existía la ley de la palabra de Dios, que era la ley escrita, pero también existía otra ley que era la ley oral. La ley oral, que se había convertido para ellos en una, como si fuera la palabra de Dios. Recuerden que el Señor Jesucristo les recrimina y les dice: vosotros cambiasteis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Y los judíos le decían: ¿cómo es que usted quebranta la tradición de los ancianos? Entonces, cuando vemos este tipo de pasajes, nos damos cuenta de que los judíos de aquella época, los fariseos de aquella época, le estaban recriminando porque él violaba la tradición de los ancianos que se había vuelto ley para ellos, a lo cual ellos le llamaron la ley oral, que más adelante se escribieron todas estas leyes, y a eso se le llamó la Mishnah, el Talmud. Entonces, estos fueron escritos que ellos tuvieron más adelante, a los cuales les dieron la misma validez que a las escrituras. Y tal vez, sin temor a caer en la exageración, tal vez muchos de ellos hasta le dieron un valor mucho mayor a estas escrituras, hasta nuestros tiempos. Entonces, por eso yo les hablaba y les recriminaba, porque él violaba la tradición o la ley oral o la ley de los ancianos. Gracias, Milenita. Señor la bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por allí, ¿alguien más si quiere opinar? Pastor. Mi vida. Pastor y amor mío, buenas noches para todos. Bueno, cuando empezamos a leer las Sagradas Escrituras en Génesis 1 y la primera parte de Génesis 2, podemos observar que el Señor Jesús, el creador de todo, crea los cielos, la tierra, los animales, las plantas, el hombre. Siempre me ha saltado la duda el día séptimo. Siempre me he preguntado, aunque estoy totalmente segura que para el Señor Jesucristo nada es imposible, si realmente séptimo día, ¿qué significa séptimo día? Séptimo día es un periodo, séptimo día es un tiempo, séptimo día es un día. Esa es la duda que siempre he tenido. Y en cuanto a que habla del día del reposo, efectivamente en Éxodo, donde están los mandamientos, en Éxodo 28, exactamente. Dice: acuérdate del día del reposo para santificarlo. No he verificado si esa parte dice reposo o dice otra palabra, Shabbat, no sé. Pero sí habla del día del reposo y el Señor manda a santificarlo. Es más, aprendimos que cuando Él terminó toda la creación, ese día del reposo es como una señal que hubo entre el Señor Jesucristo, el Creador, y el pueblo. Entonces, no sé si es que nosotros de verdad lo estamos llamando erradamente el día de reposo, o a qué hace referencia exactamente en los mandamientos del Señor. Acuérdate del día del reposo. Me gustaría saber eso. Muchísimas gracias, mi vida. Muchas gracias por tu aporte. Muy valioso, muy bueno, excelente ese aporte. Por supuesto que también vamos a tocar esa parte del tema. Importantísimo hablar sobre cómo el Señor en la creación, en el libro, como mi esposa dice muy acertadamente, en el Génesis, libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 2, dice que el Señor Jesús acabó en el día séptimo la obra que hizo, en el día séptimo. Lo dice claramente, en el día séptimo. Ahora, hay una cuestión aquí muy importante y muy valiosa
porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿es correcto? Entonces, tal vez eso es lo que nos trae a nosotros esa curiosidad de entender si realmente esto es literal o no. Si fue realmente un día como nosotros lo conocemos, un día de 24 horas o no fue un día de 24 horas. Les decía que muy importante esto también, todo esto, mire toda la enseñanza desde dónde viene. Es que la enseñanza no es una enseñanza que tiene, como les decía en la introducción de este mensaje, no es una enseñanza que se basa en un par de pasajes y en una confusión alrededor de un día de la semana. No se trata de eso. Hay mucho más, es mucho más profundo que eso. De hecho, el mismo Señor da muestra de que en la creación nos da una enseñanza muy grande y dice que el día séptimo Él finalizó su obra y reposó el día séptimo, dice, de toda la obra que hizo. Ahora, si fue un día de 24 horas o no fue un día de 24 horas, pues por ahora, a nosotros no, lo único que nos resta es entender que allí dice un día que podría ser o podría no ser de 24 horas, no lo sé. No le puedo afirmar a nadie eso porque para el Señor no existe el tiempo, aunque Él deja plasmado en la palabra de Dios que fue un día y fue el día séptimo. Recuerden que el Señor llamó a los otros días, lo llamó día primero, el día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, día y al séptimo. Entonces con el séptimo usó una palabra, al día séptimo le dio un nombre. Es el único día que el Señor le ha dado un nombre prácticamente en toda la palabra de Dios. El único día de la semana al que Él le ha dado un nombre, al séptimo día. Y al séptimo día Él lo llamó en el hebreo Sabbat. Sabbat, Shabbat. Bueno, les pido disculpas porque no soy un erudito en el hebreo, así que mi pronunciación puede no estar siendo la correcta. Entonces, pero así se escribe el Shabbat o el Sabbat. Bueno. Ahora, ¿cómo puedo yo confirmar que eso fue 6 días? En la misma palabra de Dios, cuando miramos en el libro de Éxodo, todo esto, vea cómo las preguntas que traemos ayudan muchísimo y por eso les pido que me ayuden mucho en sus intervenciones, porque ayudan muchísimo al entendimiento, nos retroalimentamos. Vemos cómo el mismo Señor establece, y esto es algo que quiero empezar a dejar claro en esta enseñanza, el séptimo día no le estableció ningún hombre, no fue algo establecido por ningún ser humano, nadie en la creación lo estableció, nadie se puede atribuir que Él estableció los días de la semana y dijo que la semana iba a tener 7 días. Ningún ser humano en la tierra se puede atribuir eso. Ninguno puede decir, yo me los inventé o yo los creé o a mí me parecieron que eran 7. Ningún ser humano. Los 7 días de la semana fueron establecidos por el Señor. Él los estableció y Él mismo llamó al día séptimo, le puso un nombre y dijo que en ese día era Sabbat o Shabbat o era reposo para el Señor. Era reposo para el Señor. Es el único día que tiene, digámoslo así, un nombre. Ya hablaremos un poquito sobre la etimología y el significado de la palabra, de pronto, sábado, o alguno dirá, no, pero es que el sábado en el inglés es Saturday, que significa día de Saturno, tal vez, no sé. Y bueno, eso ya, esa parte ya viene a ser lo que más adelante, la idolatría y el paganismo, en lo que convirtieron los nombres, los días, los meses. El paganismo se ha ido metiendo, se ha ido introduciendo en todo y ha ido cambiando y ha ido transformando, digámoslo de esa manera, los nombres y tratando de cambiar de alguna forma porque el Satanás y todos sus huestes de maldad y toda la maldad que hay en el mundo ha querido cambiar la verdad de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que hasta los nombres han querido cambiarlos.
Pero algo que debemos estar de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios es que son 7 días establecidos por Dios y que el séptimo día, y voy a empezar con esto, con esta parte, que el séptimo día, que no es domingo, no es el domingo no es el séptimo día, y esto para que nos quede muy claro, de hecho no existe la palabra domingo en la palabra de Dios, no sé si alguno de ustedes ha encontrado la palabra domingo en la palabra de Dios, no existe. Entonces, no es el séptimo día el domingo, no es el octavo día el domingo, porque algunos creen que el domingo es el octavo día, es peor, o sea, peor aún, se nos ha enseñado por tradición de que el domingo es el octavo día, o bueno, algunos dicen que es el octavo día, o sea, ya hasta dicen que la semana tiene 8 días, cuando no existen semanas de 8 días, existen semanas de 7 días. Y el primer día de la semana es el domingo. El primer día de la semana es el domingo. Mi hermana, cuéntenos, disculpe. Amén, pastor. Dios, lo que dice el pastor ahorita, Dios, para él un día pues son 1000 años, bueno, 1000 años, ¿sí, no? Pero él nos dio conforme a la voluntad de nosotros, de los que vivimos en este mundo, ¿no? Entonces, él dio el día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto, el día sexto y el día séptimo, ¿sí? Los nombres, pues, como dice el pastor, fueron, me imagino yo que es puesto por la misma humanidad, ¿no? Que al primero le colocaron lunes, al primero le colocaron lunes, cuando debería de ser, el primero es domingo, ¿no? Y el domingo, ese es el nombre que se le puso. Pero en la voluntad de nuestro Señor, Él nos dio, o sea, nos dijo que desde el principio, cuando Él termina, Él dice que son 7 días, ¿sí? Y nos lo dio conforme a su voluntad, sabiendo nosotros, y en todo el mundo, en donde sea, hay 7 días. Donde sea, en cualquiera, así sea en la parte que estemos, van a haber 7 días, porque yo no veo en ninguna parte del mundo donde digan, aquí hay 10 días. O aquí la semana es más larga y tenemos 10 días. No, en todos lados son 7 días. O sea, por más que la gente quiera cambiar eso, no lo hay. Cuando él dice que ese día él vio que todo era bueno y que todo era lindo porque todo lo que él hace es hermoso, él descansó en ese día, ¿no? Descansó de ver que él había hecho su obra y nos la da a nosotros también, ¿sí? Pero entonces las religiones se han encargado de la mente, de envolvernos en eso, o sea, en la mente. Yo pienso en la palabra, que el día de reposo que Él realmente nos pida a nosotros, bueno, todos los días pienso yo que deberían de ser día de reposo, porque deberíamos de siempre estar haciendo el bien, ¿sí? Andar, cumplir sus mandamientos todos los días. Pero ese día especial, a veces, o sea, ese día de reposo que Él llama es como de nosotros decir, yo viví, gracias a la misericordia de mi Señor Jesús de Nazaret, hasta hoy que es el 7º día. Y en este 7º día, te doy gracias, Señor, darle gracias, encontrarnos con Él y decirle, porque en este 7º día me permitiste cumplir tus mandamientos, hacer las cosas que tú querías, o sea, las cosas que debo de hacer, ¿no? Por mí misma, ¿sí? Entonces es encontrarse cada uno con ese Dios verdadero y único que hay y decirle a Él como Él lo dijo, ¿no? O sea, él dice y que vamos a ser santos y podemos ser santos para Él. Entonces, encontrarnos ese día con Él y decirle a Él, me diste la oportunidad de vivir 7 días y en este día te doy gracias porque cumplí, no todo, pero sí traté, ¿no? O sea, hice lo que con el esfuerzo que uno puede por amor a Él, de cumplir esas leyes y esos mandamientos. Amén. Es lo que yo pienso. Amén. Muchísimas gracias. O sea, por medio de la palabra, ¿no? Señor Jesús de Nazaret. Muchísimas gracias, hermano. Muy amable. Hace un ratito estamos hablando también sobre Génesis 2. Ahorita quiero hacer un énfasis en algo que dijo mi hermana Victoria y en algo que dijeron otras dos hermanos más que los escuché decir lo mismo. Los escuché usar la misma palabra. Existe un mandamiento en la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que hay 10 mandamientos en la palabra de Dios?
10 mandamientos, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? 10 mandamientos. Y el mandamiento número 4, el cuarto mandamiento, ¿cómo se le llamó al cuarto mandamiento? ¿O cómo es conocido el cuarto mandamiento? A nosotros nos enseñó la religión, la falsa religión, nos trajo una falsa enseñanza, nos trajo una mentira gigante, como tantas mentiras que nos han traído, y nos dijeron, mire, vamos a aprendernos los 10 mandamientos. Entonces nos dijeron, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no jurar su santo nombre en vano. Tercer mandamiento, santificar las fiestas. ¿Cierto que sí? Así nos enseñaron. Eso fue lo que nos enseñó la religión. Esa fue la mentira que nos enseñó la religión. Santificar las fiestas. Por medio del catecismo católico. Eso está en el catecismo, que también se los voy a compartir en la próxima clase, yo creo, en la voluntad del Señor. Les voy a compartir el catecismo romano para que leamos allí directamente las contradicciones que hay acerca de esto, las terribles contradicciones que hay acerca de esto. Y de paso, me quiero adelantar un poquito en la parte histórica de lo que se conoce con respecto al cambio hacia el día domingo, que eso fue, hay concilios que se han dado. Uno de ellos es el concilio de Trento. Otro de ellos es el concilio, se me escapa el nombre, que fue realizado en el año 313. Se me escapa en este momento, apenas me acuerdo, se los traigo. ¿Concilio de Nicea? No, pastor. Hay un Que concilio fue en el 325, sí. Sí, señora. En el 313 hay un concilio, en el tiempo del emperador Constantino. La guerra que él estuvo fue en el 312, y en el 313 es el concilio de se me escapa, santo Dios. Bueno, ahorita se me escapa, apenas me acuerdo, se los comparto. Pero les decía que los mandamientos de Dios fueron cambiados. Entonces, ni existe, le estoy dando solamente un adelanto, le decía 313, pero les estoy dando un adelanto. No, les estoy dando un adelanto. No es ese concilio. No. ¿No es el concilio de Milán? ¿Perdón? ¿No es el concilio de Milán, pastor, de pronto? Concilio de Milán. Me parece que no. O el de Antioquía. No es. Bueno, apenas me acuerdo y se los comparto, ¿verdad? Solamente estoy tratando de dar una introducción con respecto a esto y se los quedo debiendo. Cómo la religión ha cambiado todo, cómo cambiaron los días, los meses, los años, cómo han cambiado las fiestas, cómo cambiaron los mismos mandamientos de la ley de Dios. Entonces, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pastor, si es el concilio de Milán, en el año 313. Milán, sí es el concilio de Milán, sí, tiene razón. Como decía el pastor Germán. El concilio de Milán, porque ahí fue donde decretaron cambiar el día. El concilio de Milán, año 313. Sí, gracias, pastor, y gracias, pastor Germán. Pero el edicto de Milán. El edicto de Milán se llama, correcto, es que se llamaba edicto de Milán y también tiene otro nombre. El edicto de tolerancia. Ya me acordé. Gracias, pastores. El Señor los bendiga. Sí, señor, era el edicto de Milán y era también conocido como el edicto de tolerancia. Tolerancia. ¿Por qué se llamaba tolerancia? A ver, ¿quién cree que significa tolerancia? Tolerancia. Porque allí se mezcló el paganismo con el cristianismo, digámoslo así. Se mezcló paganismo y cristianismo.
Ecumenismo. Y lo que hay allí es un ecumenismo, correcto. Así es, hermano. Eso fue lo que pasó allí y de allí empieza a salir toda esta historia, empiezan a hacer toda esta historia del domingo y de cómo cambiaron los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, el cuarto verdadero mandamiento, que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 8, cuarto mandamiento de la ley de Dios, dice así, es el mandamiento más largo. ¿Sabe que yo estaba equivocado en algo? Mis hermanos, les confieso que estuve equivocado por un largo tiempo con respecto a que yo pensaba que era el segundo. Yo estaba equivocado. Yo pensaba que el más largo de los mandamientos era el segundo mandamiento de la ley de Dios, que también, por si acaso, pues también fue cambiado y no solo fue cambiado, sino que fue eliminado de la religión. La religión se encargó de eliminarlo, la religión, el catolicismo, el romanismo y el paganismo. Eliminaron el segundo mandamiento de la ley de Dios. Yo pensaba que era el más largo. No, el más largo es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Miremos Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. Leámoslo, dice. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ahora, aquí la palabra obra alguna es una palabra hebrea que significa no haga en él obra donde usted, digamos, haga una transacción para dinero, o sea, un trabajo para hacer dinero. Eso quiere decir obra, un trabajo de ese tipo. Porque algunos dirán, no hago obra alguna, entonces me voy a acostar en una hamaca. Eso fue el tipo de mala interpretación que a través de la palabra de Dios usted se va a ir dando cuenta que se llegaron hasta límites tan tremendos escritos en el Talmud judío, donde ellos no recogían ni una aguja para no supuestamente violar la ley, pero era la ley de los ancianos, no era la ley de Dios. La ley de Dios nunca dijo cosas como esa, nunca dijo tal cosa. Dice lo que habéis de cocinarlo hasta, o sea, no haga trabajo, haga otra. Pero entonces, bien, esto genera algún tipo de preguntas que más adelante usted se va a dar cuenta en los evangelios cómo sucedieron cosas y cómo vino el Señor Jesucristo a darle una interpretación mucho más correcta, o mucho más correcta, no, correcta. La correcta. La correcta. La interpretación correcta. Porque los discípulos del Señor, pues, cogían espigas en el día de reposo. Y entonces ahí estaban los fariseos acusando al Señor y diciéndole, los discípulos violan el día de reposo, lo están recogiendo espigas. Y ahí es cuando viene la parte de la palabra que mi hermana Milena nos compartió ahorita. ¿Cierto que sí? Esos pasajes los vamos a ver. El de la mano seca. Cuando sanó al hombre, cuando sanó al ciego. Todos estos milagros y todas estas los hizo, ¿cuándo los hizo? El día de reposo. El día de reposo, y ahí es cuando el Señor nos vuelve a confirmar, perdón, pastor, que la palabra de Dios es más espiritual, que tenemos que trabajar más en lo que no vemos que en lo que vemos. Amén, amén, Benita. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, dice versículo 28, el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Perdón, no, yo estoy leyendo otro pasaje. Estoy leyendo otro pasaje. No, pero, bueno, el Señor me hizo leer ese pasaje.
No lo tenía para leerlo, pero ahí me lo hizo leer el Señor. Por algo me lo hizo leer el Señor. No estaba para leerlo. ¿Hasta cuándo? ¿Qué les acaba de decir? ¿Hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Vea, por algo el Señor me lo hizo decir. No lo estaba leyendo. Pertenece a otro pasaje. Sin embargo, el Señor lo acaba de poner en mi boca. Y se lo voy a repetir, y lo voy a repetir para mí y para cada uno de nosotros que estamos allí. ¿Por qué? Porque es importante esta parte del pasaje. Porque es una pregunta que viene de parte del Señor hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros. Dice, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y esto, detrás de esta pregunta vienen las diferentes y las miles de respuestas y de excusas para no querer guardar los mandamientos del Señor. Porque hay muchas excusas, o sea, siempre sacamos una excusa diferente. Tenemos todas las excusas. En este caso, haciendo referencia al día de reposo, pues tenemos muchas excusas para no guardar el día de reposo. Y lo estoy diciendo, creo que correctamente. Excusas. Algunas excusas tienen, entre comillas, un soporte bíblico, entre comillas. Porque como que hemos ido entendiendo ciertos pasajes que como que me dicen que esto fue abolido. Me estoy metiendo y me estoy adelantando ya bastante en el tema. Fue abolido. Y hago la pregunta y ahí les queda, y si alguno quiere responderla, bienvenido, y la vuelvo a hacer. ¿Fue abolido? Queda la pregunta. Si alguno quiere responderme, bienvenido. Si alguno quiere decirme, sí, mi hermano, fue abolido, o quiere decirme, no, mi hermano, no fue abolido, queda abierta la pregunta. Sin embargo, quiero continuar. Para cuando alguien lo quiera decir, dígalo, no hay ningún problema. Les decía al comienzo, por favor, hagan sus aportes, intervengan. Pastor. No hay ningún problema. ¿Con quién hablo? Pastor Mauricio. Pastor Mauricio, Señor, Dios lo bendiga. Amén, mi pastor. Pastor, mire, esto ha venido desde hace algún tiempo inquietándome bastante, que pues en realidad acerca del día de reposo no tenemos un entendimiento pleno sobre eso, y pues uno lo que lo ha abordado es muy superficialmente, pero pues no habíamos tenido este momento hermoso que el Señor nos da por su boca, y teniendo en cuenta lo que su merced dice en el mandamiento en Éxodo 20, dice acuérdate del día de reposo, en Éxodo 28, dice para santificarlo, o sea, tiene una función para santificarlo. Y lo otro importantísimo, porque también puede presentarse que unos van a decir que fue abolido, pero en Éxodo, ahí adelantico en Éxodo, en el capítulo 31, del 12 al 17, ¿sí? Principalmente en el versículo 16 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. O sea que hay una orden de que se celebre por pacto eternamente, o sea, por pacto perpetuo, ¿sí? Otro detalle importante es que, en otros reposos que habla, por ejemplo, en algunas de las festividades, se refiere a reposo de que no haga ninguna obra de siervos, ¿sí? Se refiere a que no se realice ninguna obra de siervos. No es, pues de pronto no se está refiriendo al reposo de descansar y no hacer nada en todo el día, ni hacer nada, sí, porque tiene una finalidad. Es santificarlo para el Señor. Eso es lo que quería comentar, pastor, que sí, en realidad hay un gran desconocimiento sobre eso, y hay bastante inquietud, que de pronto al no comprenderlo estemos lo que acabamos de leer. ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Eso es todo, mi pastor. Muchas gracias. Amén, Pastor Mauricio. Señor lo bendiga. Muchas gracias. Muy bueno su aporte, muy importante. Pacto perpetuo. Queda la pregunta, ¿fue abolido? ¿Fue abolido? El libro de Éxodo decía en los mandamientos
dice que, versículo 11, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Aquí vuelve el Señor a hablar sobre la pregunta que hacía mi esposa también, acerca de si el Señor realmente creó los cielos y la tierra en 6 días. A ver, yo aquí tengo dos cuestiones, dos cosas que vuelven y saltan a mi corazón y a mi pensamiento. Y es que Dios, el Señor, es todopoderoso y lo puede hacer en 6 días. Pues claro que lo puede hacer en 6 días, 6 días nuestros, ¿cierto? ¿Lo puede hacer? O sea, la pregunta es, ¿lo puede hacer? Sí, sí lo puede hacer. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿lo hizo de esa manera? Muy posiblemente que sí. O como dice la misma palabra de Dios, para el Señor un día es 1000 años y 1000 años es un día. Entonces, es un periodo de tiempo, que no sé, pero el pasaje del libro del Éxodo, en el capítulo 20, que habla sobre los 10 mandamientos, habla sobre este mandamiento y vuelve y toma como ejemplo lo que el Señor hizo allá en el Génesis cuando creó todas las cosas, y a causa de esto el Señor estableció ese día como un día de reposo, como el día de reposo, y dice porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Lo hizo, bueno, yo tengo que en este momento limitarme porque estoy limitado en cuanto a muchas cosas y me resta solamente en este momento ver que allí está escrito en la palabra de Dios que fueron 6 días. Dice, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Ahora, esta enseñanza se la estaba dando el Señor a Moisés y Moisés a la población y a la congregación. Y para Moisés 6 días eran 6 días. Y si el Señor le dijo 6 días, es porque Moisés iba a entender que eran 6 días. Amén. Y si la congregación recibió 6 días, es porque la congregación iba a entender que fueron 6 días. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, eso fue lo que el Señor quiso transmitirles a ellos, que eran 6 días. Y dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, el Señor creó un día y lo santificó. Dijo, este día es, y lo santificó. Ahora, el pastor Mauricio nos leía un pasaje que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, que también lo tengo allí como un pasaje referente al tema, un pasaje muy importante también, pero lo tengo desde el versículo 13 al 17. Dice así, dice, tú hablarás a los hijos de Israel. Ahora, yo creo que en este momento, ese pasaje cuando dice, hablarás a los hijos de Israel, yo tengo que empezar a asumir si soy un hijo de Israel o no soy un hijo de Israel. ¿Soy un hijo de Israel o no soy un hijo de Israel? Si no lo soy, bueno, pues algunos dirán, no, entonces no soy un hijo de Israel. Algunos dirán, sí lo soy, pero no lo soy. Bueno, habría que tener un entendimiento mucho más amplio de qué significa ser un hijo de Israel. Creo que ya hablamos un poquito sobre eso en uno de los temas anteriores, ¿no? Dice, hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Y aquí hace referencia a mis días de reposo, como decía el pastor Luis Eduardo hace un rato. Mis días de reposo, mis días de reposo. ¿Por qué los guardaremos? Dice el Señor, porque es señal. Ahora, el Señor es el que estableció y él dijo, es señal, es señal. Yo lo establezco y eso es señal. Es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. O sea, allí hay una señal que no pusimos nosotros. Y aquí hay algo muy importante para entender. No lo puso ningún hombre. Eso no lo puso ningún hombre, eso lo puso el Señor. Es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo. Guardaréis el día de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué lo guardaremos? Pues porque es una señal. Y ahora dice el Señor, porque es un día santo. Dice, porque santo es a vosotros. Santo que significa kadosh. La palabra kadosh en el hebreo significa consagrado, ¿cierto? Apartado. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Es un día consagrado, es un día apartado para nosotros.
santo es a vosotros. El que lo profanare, dice el Señor, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Yo sé que aquí quedó una pregunta y lo voy a anotar acá. Yo sé que quedó una pregunta. La pregunta que quedó, sin lugar a duda, fue: el que lo profanare ciertamente morirá. ¿Correcto? Ciertamente morirá. Aquí el Señor pone esto en mi corazón. Dice, aquí quedó una pregunta. Ciertamente morirá. Morirá. Aquí hay que entender algo muy importante en la definición de la palabra morir. Morir. Morirá. Recordemos que allá atrás, en el libro de Génesis, el Señor le dijo a Adán y a Eva: si comieres de este árbol, ciertamente ¿qué? Moriréis. Ciertamente morirás. Ahora, ¿comió Adán de ese árbol? Sí, señor. Sí comió, ¿cierto? La otra pregunta es: ¿murió inmediatamente? No, señor. No, Espiritualmente murió. ¿Perdón? Espiritualmente murió. Bueno, entonces aquí hay una cuestión de entender qué es morir, ¿cierto? ¿Qué es morir? ¿Qué es morir? Importante eso, ciertamente morirá. Es ¿cierto? importante, pastor, entender lo de morir, porque la palabra de Dios también dice que para nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador, el morir es ganancia. Uh-huh. 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 Sí, así es, mi hermana. Muy bien. Y quizá así vamos a hablar más adelantito sobre esto. Hago la incógnita para ampliar un poquito sobre eso. Ciertamente morirá. Ciertamente morirá. Acuérdense que hay una muerte segunda, ¿no? Hay una muerte segunda. Sí, señor. La muerte del cuerpo, bueno, el cuerpo muere físicamente, pero la muerte más terrible, ¿cuál es? El lago de fuego. La condenación, el lago que arde con fuego y azufre. Tengamos en cuenta eso. 6 días trabajados más séptimo día de reposo consagrado al Señor. Aquí viene otro pasaje ya hablando sobre esto que estamos hablando de ciertamente morirá. Y los voy a compartir en este momento para que ampliemos un poquito. Dice la palabra de Dios: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos. ¿Dónde se encuentra este pasaje? Digo. Aquí lo tengo ya. Mateo 7:22. Dice así. Mateo 7:22. Mateo 7:22. 22. Dice así. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Habían fuera demonios, y había todo el ritual que se conoce hoy en día dentro de las comunidades que se llaman cristianas y comunidades religiosas, y el uno está enfocado a sacarle los demonios a todo el mundo, en otro está enfocado a hacer milagros de toda especie. Y entonces lunes de milagros, martes de milagros, miércoles de milagros, jueves, viernes y así sucesivamente. Y el otro hace martes de echar demonios y así sucesivamente. En tu nombre hicieron muchas cosas. Dice así: entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí. Y aquí viene una palabra importante: hacedores de maldad.
Hacedores de maldad tiene que ver con anomos o anomia, o el que viola la ley de Dios. O sea, los que violaron la ley de Dios. Eso significa ese pasaje que está allí. Los que violaron la ley de Dios. Los que no quisieron. ¿Hasta cuándo? No quisieron. Hacían de todo en las comunidades, milagros, demonios, de todo, pero no querían seguir la palabra de Dios. No querían seguir la ley de Dios. Claro, tengo que decirlo así de claro. No querían seguir la ley de Dios. Eso es lo que pasaba. Por eso el Señor le dijo, apartados de mí al fuego eterno. Por eso aquí en el pasaje dice, ciertamente morirán. Ciertamente morirán. 6 días se trabajará, versículo 15 de Éxodo 31, dice 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado al Señor. Cualquier que trabaje en él ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. ¿Para quién es esto, mi hermano? ¿Para quién es esto? Para los hijos de Israel. Aquí tenemos que empezar a entender si soy o no soy un hijo de Israel. ¿Soy hijo de Israel o no soy? Algunos dirán, sí somos hijos de Israel, pero espirituales. O sea, sí y no. O sea, sí soy, pero no soy. Sí soy para ciertas cosas, pero no soy para otras cosas. Bueno, es como la mala interpretación que le hemos dado a ese pasaje, ¿no? Señal, versículo 17, por pacto perpetuo. Señal será para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. El séptimo día cesó y reposó. Hay una palabrita que escuché hoy, que se repitió varias veces en las intervenciones que hicieron los hermanos. A ver si alguno me ayuda. ¿Qué palabrita escuchó que fue repetida entre los hermanos en este día? La escuché como en 3 hermanos hoy. A ver, ¿quién me ayuda? La palabrita que se repitió hoy es yo pienso. Yo pienso. Yo pienso. Recuerden que esa palabrita yo pienso tenemos que empezar a corregirla en el buen sentido de la palabra. Cuando digo corregirla es que debemos aplicar más, como dice la palabra de Dios en la carta a los Corintios, que dice, debemos aprender a pensar. ¿Cómo dice? Debemos aprender a no pensar más allá de lo que está escrito, ¿cierto? Básicamente eso como otra enseñanza más sobre lo que vimos el día de hoy. Mis hermanos, esta fue una introducción que hicimos y más que una introducción también hubo mucha enseñanza en este día acerca del tema que les digo es un tema muy bonito, es un tema hermoso y que vamos a tratar de ampliarlo muchísimo más. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar pendientes y estar atentos y por todas sus intervenciones que fueron muy valiosas. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo. Un abrazo para todos.